Hola, ¿qué tal? En este video te explicaré el tema de porcentajes. Cabe mencionar que un porcentaje representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Es decir que podemos encontrarnos con descuentos, es decir, cantidades menores que 100, como se puede observar, pero también existen aumentos, es decir, cantidades superiores a 100. Como podemos apreciar, siempre en el denominador se encuentra ubicado el número 100. Al igual que ocurría con fracciones, existen preguntas directas donde debemos tener en cuenta la siguiente expresión, recordando que D representa el valor inicial, el porcentaje no es otra cosa más que la fracción o parte, y el resultado es el valor final. En lo que respecta a preguntas directas, te puedes encontrar con lo siguiente. ¿Qué porcentaje de 75 es 15? Nuevamente, teniendo en cuenta la expresión de porcentaje igual resultado, podemos fácilmente plantear tal situación. Así también podemos encontrarnos con la siguiente pregunta. ¿De qué número el 30% es 12? Igual que en el caso anterior, si nos guiamos por la expresión, resulta la siguiente ecuación. Y finalmente podemos encontrarnos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el 15% de 300? Al plantear la ecuación obtenemos lo siguiente. Cabe señalar que existen preguntas indirectas, donde por un lado tenemos una pérdida y por otro lado tenemos cuánto nos queda. Así también podemos encontrarnos con situaciones donde por un lado se gana y por otro lado cuánto nos queda. Para ello es importante trabajar con la siguiente tabla. Suponiendo que perdemos, equivalente a decir gastamos 20%, esto llevado a fracción equivale a un quinto. Por lo tanto, nos queda el 80%, que equivale a 4 quintos. También podemos suponer que gastamos el 30%, equivalente a 3 décimas. Es decir, que nos queda el 70%, equivalente a 7 décimas. Como lo mencioné, también podemos encontrarnos con situaciones donde se gana y nos solicitan cuánto nos queda. Suponiendo que ganamos el 20%, es decir, un quinto, lo que nos queda es el 120%, que equivale a 6 quintos. Ahora, supongamos que ganamos el 30%, equivalente a 3 décimas, lo que nos queda es el 130%, equivalente a 13 décimas. En lo que respecta a porcentajes, existen situaciones donde se presentan descuentos consecutivos. Esto da origen a un descuento único o también llamado descuento equivalente. Así como también existen aumentos consecutivos, que esto equivale a un llamado aumento equivalente o único. Hay que señalar que existen situaciones en las cuales se presentan dos descuentos consecutivos. Por lo tanto, para este tipo de casos podemos utilizar la siguiente expresión. Pero si se presentan 3 o más descuentos consecutivos, podemos utilizar la siguiente expresión, donde n indica el número de descuentos. De igual manera tenemos
con los aumentos. Si se presentan dos aumentos consecutivos, se va a utilizar la siguiente expresión. Pero si tenemos tres o más aumentos consecutivos, recomendación emplear la siguiente expresión. Al igual que en la situación anterior, n corresponde al número de aumentos. Un ejemplo para entender mejor la situación. En el cuerpo humano habitan aproximadamente 4 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Si al tomar un baño se pierde el 20% de estas, y si al usar un jabón antibacteriano se pierde un 40% adicional, ¿qué porcentaje de bacterias se conserva en el cuerpo? Como se mencionó anteriormente, al existir dos pérdidas consecutivas, se puede emplear la siguiente expresión. Sustituimos valores, resolvemos y determinamos que el descuento único, también llamado descuento equivalente, es igual al 52%. En este caso, nos solicitan qué porcentaje se conserva. Partiendo del 100% y perdiendo el 52%, conservamos el 48%. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción B. Pero también tenemos un método práctico donde partimos de un 100% para nuestro análisis. Si perdemos el 20%, conservamos únicamente el 80%. Luego, nuevamente, partimos de un 100%, pero en nuestro segundo descuento perdemos un 40%. Es decir, que lo que conservamos es el 60%. Al realizar la operación, concluimos que se conserva únicamente el 48%. El mismo ejemplo, pero ahora trabajando con la tabla. Pérdida y queda. Perdemos un 20%. Por lo tanto, al perder un 20% equivalente a un quinto, nos queda el 80% equivalente a 4 quintos. Luego tenemos una segunda pérdida que es del 40%. Es decir que hemos perdido 2 quintos. Si realizamos las operaciones, recordemos que anteriormente nos quedó 4 quintos. Y de esos 4 quintos, ahora perdemos el 40%, es decir, que nos queda el 60%. Por lo tanto, esto llevado a una fracción es igual a 3 quintos. Al tratarse de un producto de fracciones, esto es igual a 12/25. Para llevar dicha fracción a un valor porcentual, multiplicamos por 100 y concluimos que esto es igual al 48%. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Ahora tenemos un ejemplo con aumentos consecutivos. Nuevamente, al tratarse de dos aumentos consecutivos, aplicamos la siguiente expresión. Reemplazamos valores, resolvemos la expresión y determinamos que el aumento único, también llamado aumento equivalente, es igual al 92%. Es decir, que la opción que estamos buscando corresponde a la opción C. Al igual que el ejemplo anterior, podemos emplear el método práctico, partiendo nuestro análisis del 100%. Como se aumenta un 20%, ahora tenemos el 120%. Luego, existe un segundo aumento que equivale al 60%, es decir que ahora tenemos el 160%.
realizamos operaciones y concluimos que el valor porcentual es igual al 192%. Nuevamente, al partir del 100% y ahora al encontrarnos con un 192%, concluimos que ha existido un aumento igual al 92%. El mismo ejemplo lo podemos resolver utilizando la tabla gana-queda. Como se puede apreciar, existe un primer aumento que es del 20%, por lo tanto, al ser el 20%, esto equivale a un quinto. Es decir, que nos queda ahora el 120%, equivalente a 6 quintos. Existe un segundo aumento del 60%, es decir que esto llevado a una fracción es igual a 3 quintos. Por lo tanto, al existir un aumento del 60%, ahora nos queda el 160%. El anterior valor que nos quedó fue 6 quintos, pero ahora, al quedarnos un 160%, eso equivale a 8 quintos. Multiplicamos fracciones y concluimos que tenemos el siguiente valor. Al llevarlo a un valor porcentual, nos vemos en la necesidad de multiplicar por 100 y concluimos finalmente que el valor porcentual que tenemos ahora es igual al 192%. Por lo tanto, podemos concluir que el aumento que se obtuvo fue del 92%. Finalmente, cuando se tienen tres descuentos sucesivos, podemos emplear una expresión, como en este ejemplo. Reemplazamos valores, resolvemos la expresión y concluimos que el descuento único o descuento equivalente es igual a el 64%. Es decir, que la opción que estamos buscando corresponde a la opción C.